empezar probablemente con un caso clínico que tuvimos en la unidad y que realmente nos planteó la posibilidad de utilizar el antibiótico del cual estamos hablando, de fosfomicina. Se trataba de un varón de 65 años, como os pongo aquí, que fue admitido a nuestra unidad por fiebre y inestabilidad hemodinámica. Él tenía un catéter venoso central, un Hitman, porque se había administrado quimioterapia previamente, era un enfermo que había tenido un tumor esofágico, y nosotros lo habíamos tenido en la unidad 10 días antes porque se le había realizado una esofagectomía, ¿no? Entonces en el hemocultivo vino una Pseudomonas aeruginosa y en las secreciones respiratorias también aparecía, aunque no estaba en este momento intubado, pero sí cultivamos y apareció de nuevo también Pseudomonas aeruginosa con este perfil de susceptibilidad, ¿no? Con una resistencia a meropenem, ceftazidima, piperacina tazobactam, amicacina y sensible a colistina y fosfomicina. Yo, pues si no sabéis, vengo del hospital de aquí al lado, algunos lo reconozco también de mi hospital, de La Paz, y realmente, bueno, pues seguimos viviendo un poco en un cierto mundo de la multiresistencia y de enterobacterias productoras de carrapenemasas, etcétera, y a veces pues, nos encontramos con perfiles de este tipo que nos obligan un poco pues, a reinventarnos y a tener que utilizar una antibioterapia que pensamos que realmente es eficaz. En el hemocultivo, efectivamente, era, como os he dicho, positivo para Pseudomonas, y ante una imagen tanto sugestiva en la placa de tórax, le pedimos un escáner donde vimos que, bueno, una imagen que nos sugería la posibilidad de que el paciente tuviera un embolismo pulmonar debido a la bacteriemia por Pseudomonas, ¿no? Lo que hicimos fue eliminar el catéter de Hitman, que parecía un poco el responsable de esta bacteriemia, y se inició pues, un tratamiento con los dos antibióticos para los cuales teníamos sensibilidad, que eran colimicina intravenosa, en una dosis de carga de 9 millones, manteniendo luego 4,5 millones cada 12 horas, y fosfomicina. Nosotros somos creyentes de la infusión continua. Probablemente soy creyente porque ya he oído al doctor Candel y al doctor Mensa muchas veces hablar de ese antibiótico y concretamente de la infusión continua, y sí que es verdad que iniciamos 24 gramos al día en infusión continua de fosfomicina, ¿no? La realidad es que estamos hablando de un antibiótico que, bueno, me he permitido traeros este trabajo que se publicó en CID en el 2012, donde estaban un poco los antibióticos olvidados, ¿no? Y efectivamente, fosfomicina, aunque lo veis por vía intravenosa, estaba aquí. En fin, una encuesta sobre los antibióticos que hay en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, y lo que me llamó la atención es que tan solo la formulación intravenosa, al menos hasta el año 2012, estaba tan solo en 5 países de los continentes que se registraban, ¿no? en este registro. Por lo tanto, efectivamente, estamos hablando de un antibiótico con un cierto, lo teníamos un poco ahí olvidado, ¿no? En el baúl de los recuerdos, y ahora, debido un poco a la multiresistencia, pues lo hemos tenido que sacar a colación. Cuando planteé un poco la charla en el paciente crítico, efectivamente el encontrar un antibiótico, y como también se ha comentado antes, doctor Mensa, un poco, que tiene, además de su efecto antibiótico, otros efectos inmunomoduladores, yo creo que tiene mucho interés, ¿no? Porque de alguna manera el paciente crítico se puede beneficiar realmente de la presencia de estos efectos, ¿no? Y yo los he revisado también muy someramente un poco los trabajos que había, algunos de ellos efectivamente provenientes de Japón, que hablan un poco de este aspecto inmunomodulador que tiene fosfomicina. Como este estudio, que bueno, yo lo he presentado también del año 96, donde incluso se compara un poco los efectos de otro antibiótico que sabemos que también tiene efectos inmunomoduladores, como es los macrólidos, en este caso la claritromicina, ¿no? Y también la presencia, en este caso, también de desametasona, y veis cómo efectivamente fosfomicina es capaz de inhibir la producción de interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta, en fin, factor de necrosis tumoral, al menos un poco en los estudios sobre monocitos humanos, ¿no? Estimulados con lipopolisacáridos. Y cuando se trasladan estos estudios in vitro un poco al ratón, pues efectivamente vemos, y también se ha comentado previamente, efectivamente el efecto inmunomodulador que puede tener fosfomicina cuando se compara con salino, disminuyendo la producción, en este caso, de interleuquina 1 beta, y en este caso, como veis, en función de la concentración también de factor de necrosis tumoral, ¿no? Pero tiene algún efecto más, ¿no? Y se ha tocado un poco también con otro punto de vista, ¿no? Y es sobre la capacidad bactericida que pueden tener los neutrófilos, con lo cual también estimulante de la inmunidad, como aparece en ese trabajo que se publicó en el JAC en el 2001, donde veis que efectivamente la concentración de fosfomicina puede ser responsable de este aumento en la capacidad bactericida que tienen los neutrófilos.
Y termino un poco de repasar con vosotros este aspecto inmunomodulador que puede tener fosfomicina con este estudio del año 2010, también que viene de Japón, donde veis que sabéis todos que la estimulación con virus intersticial respiratorio en las células epiteliales puede fomentar la adhesión sobre estas células de Streptococcus pneumoniae, de neumococo y también de Haemophilus influenza, y parece, y son unas imágenes yo creo que muy ilustrativas, como fosfomicina puede inhibir esta adhesión estimulada por el virus intersticial respiratorio de neumococo y de Haemophilus influenza en las células epiteliales, ¿no? Y veis un poco aquí en el momento de la estimulación con virus intersticial respiratorio como en este caso neumococo se pega a las células epiteliales, y en el caso de la asociación con fosfomicina desaparece esta unión, igual que si ponemos antagonistas de los mediadores, de los receptores, en este caso del factor activador de plaquetas, que es el receptor epitelial que media la unión, ¿no?, entre neumococo y las células epiteliales. Es decir, que un poco poniendo el foco en el paciente crítico, yo creo que encontrar que un antibiótico tiene estas peculiaridades inmunomoduladoras, yo creo que también puede tener interés, que luego veremos, ¿no?, probablemente con estudios que faltan, la traducción que pueda tener o no a nivel clínico, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de paciente crítico, el PKPD para nosotros es fundamental, ¿no? Sabemos que tenemos que poner un antibiótico a tiempo, que tenemos que poner un antibiótico que cubra la expectativa del microorganismo que esperamos para que los resultados sean buenos, pero a veces se nos olvida el tema de la dosificación. Y este aspecto es fundamental. Entonces, encontrar estudios de PKPD en el paciente crítico, si ya lo es complejo sin ser paciente crítico, el paciente crítico con fosfomicina lo es más. Yo os traigo un poco esta tabla de este trabajo que se publicó en el año 2013, donde realmente el autor habla de los 5 estudios que pueda haber en este momento que valoran situaciones de PKPD en el paciente grave, en el paciente de la UCI, comparado con el paciente voluntario sano, ¿no? Y por resumir, no para que os aprendáis los valores, pero por resumir, los autores con estas limitaciones de los estudios que tenemos, lo que nos dice es que efectivamente parece que, al menos en el paciente grave, el volumen de distribución para fosfomicina con respecto al voluntario sano son valores mayores, y igual que lo es también el aclaramiento. Por lo tanto, ya de entrada tenemos que presuponer que para un paciente grave tendremos que utilizar dosificaciones más altas, un poco a tenor de los valores farmacocinéticos y farmacodinámicos que tenemos en este tipo de estudios, con las limitaciones que tienen por su escasez, ¿no? Ya también el doctor Candel me ha utilizado esta diapositiva, que la tenía yo preparada, donde efectivamente para nosotros también es muy importante ver cómo se comporta un antibiótico con los dispositivos que utilizamos, y tenemos muchos pacientes con insuficiencia renal que necesitamos terapias de reemplazo renal, y efectivamente lo más probable ante una molécula tan pequeña, con la unión a proteínas tan escasa que tienes, que la hemodiálisis intermitente o la diálisis extendida lo que nos haga es aclarar del plasma el antibiótico y que perdamos. De hecho, el aclaramiento en este estudio que se estima entre 75 y 116 mililitros minuto de fosfomicina. Hay un estudio también, quizá en una técnica que para nosotros es más cotidiana en el paciente grave, que son las técnicas de hemofiltración venosa continua, donde ocurre un poco lo mismo, ¿no? En este sentido veis que prácticamente se pierde hasta un 76% de la dosis plasmática de fosfomicina, y veis como en 720 minutos de terapia las concentraciones máximas pasan de 442 a 103. Es decir, que naturalmente cuando tengamos un paciente grave tendremos que aumentar la dosificación, y si en un paciente encima lo tenemos con terapias de reemplazo renal, naturalmente tendremos que ir como mínimo a esos 24 gramos de fosfomicina. Pero habrá que estudiar realmente un poco el comportamiento en este aspecto. Este estudio está hecho con una dosis única intravenosa de 8 gramos, ¿no?, de fosfomicina, y veis la diferencia entre la línea arterial y la línea venosa y lo que se recupera en el fluyente de los pacientes con terapias de reemplazo renal. Bueno, a mí se me planteó un poco el título de la terapia combinada, ¿no? El caso que os he planteado es un paciente con Pseudomonas aeruginosa. Planteamos la posibilidad, efectivamente, de hacer monoterapia, era sensible a fosfomicina, pero un poco cuando, efectivamente, y esto ya se ha comentado, uno ve curvas de muerte como esta, ¿no?, y estudios como este, donde el comportamiento para una bacteria, una Pseudomonas aeruginosa multiresistente con una CMI de 32, pues realmente tiene un comportamiento
más que bactericida, bacteriostático, fosfomicina, y con un cierto recrecimiento, probablemente porque a lo mejor también tenemos ciertas poblaciones que, aunque inicialmente son sensibles, hay cierta heteroresistencia en la población de pseudomonas a fosfomicina, pues la verdad es que uno no tiene más remedio que recurrir a la utilización de terapias combinadas en los pacientes graves para intentar disminuir estas posibilidades, y además con todo lo que ya se ha comentado. Hay múltiples estudios de sinergia que no voy a entrar en ellos, pero os los he traído un poco porque bueno, he tomado un poco la molestia de ver lo que había en la literatura. Por ejemplo, frente a Pseudomonas aeruginosa hay sinergia con todos estos antibióticos, con las quinolonas, con atrionan, con piperacilina, ceftazidima, con imipenem. Para Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, también naturalmente que tenemos estudios in vitro de sinergia, e incluso para Pseudomonas aeruginosa multiresistentes tenemos sinergias en menos cepas para colistina, para carbapenem, stigeciclina y netilmicina. Nosotros utilizamos la asociación de colimicina con fosfomicina para intentar tratar el cuadro clínico que os he puesto al inicio, ¿no? Efectivamente, este trabajo se ha publicado este año, un poco el comportamiento con curvas de muerte también frente a Pseudomonas aeruginosa, viendo la sinergia con diferentes antibióticos que se unen a fosfomicina, y en todos, con diferentes cepas de fosfomicina y en mayor o menor grado de resistencia a polimixina, también a ciprofloxacino. Y veis cómo, y a tobramicina, veis cómo efectivamente hay sinergia en la asociación de fosfomicina con estos tres antibióticos, y me llama la atención que incluso cuando nos encontramos con cepas que son resistentes a fosfomicina, los autores dicen que incluso podemos encontrar sinergia asociando ciprofloxacino sensible a fosfomicina resistente. Un poco nada más que la fotografía de las curvas de letalidad para justificar naturalmente la utilización de un tratamiento sinérgico cuando tratamos pacientes graves con fosfomicina, ¿no? Hay otros estudios in vitro de sinergia frente a coli productor de beta-lactamasa, veis estos estudios frente a, ya lo ha dicho también el doctor Candel, Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido, Klebsiella pneumoniae multiresistente y Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, ¿no? Y también los hay frente a Cinetobacter, otro microorganismo que nos complica mucho la vida en las unidades de cuidados intensivos, y que tenemos sinergia in vitro frente a Cinetobacter asociando fosfomicina con amicacina, a Cinetobacter productor de OXA23 asociando colistina con sulbactam, o incluso a Cinetobacter panresistentes asociando polimixina B o minociclina a fosfomicina. O sea que hay estudios de sinergia un poco para todos los gustos, y nosotros tuvimos la curiosidad de revisarlos antes de iniciar el tratamiento antibiótico de nuestro paciente, aunque luego naturalmente le podemos pedir al laboratorio de microbiología que nos haga un estudio de sinergia con la muestra que le estamos mandando. Voy a repasar muy brevemente la escasa literatura que tenemos entre el paciente crítico, ¿no? Y lo que he buscado es precisamente poniendo el foco de las asociaciones con fosfomicina en un modelo de paciente crítico y cuáles han sido los resultados. Y os he intentado traer resumidos un poco los estudios para no aburriros con demasiados datos. Quizá los primeros que publicaron en el Clinical Infectious Disease en el 2010 es un grupo tailandés que luego hizo otra publicación posterior. Es un grupo muy pequeñito de 8 pacientes adultos en una unidad de cuidados críticos, un estudio retrospectivo donde 4 de los pacientes tenían una neumonía asociada a ventilación mecánica, otros tenían una neumonía nosocomial, y el microorganismo responsable era una Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Ellos utilizaron fosfomicina 2 gramos cada 8 horas, y aunque Pseudomonas aeruginosa era resistente a los carbapenémicos, presentaba una resistencia intermedia a doripenem, y entonces ellos decidieron asociar doripenem 1 gramo cada 8 horas en infusión extendida a los 2 gramos cada 8 horas de fosfomicina, que me parece realmente una dosis muy baja de fosfomicina. Pero ellos comunican estos resultados: de los 8 pacientes,
2 pacientes fallecieron, es decir, una mortalidad de un 25% y una curación microbiológica del 86%. Esta serie tan pequeña se publica en un CID del 2010, probablemente porque son de las primeras publicaciones donde se pone un poco el foco en un paciente crítico con este tipo de pseudomonas que de alguna manera ponen a prueba un poco la evolución de los pacientes y de los antibióticos. Este mismo grupo de Tailandia reúne casos desde el año 2007 al 2010, de nuevo en otro estudio retrospectivo, son 49 pacientes, todos ellos, la mitad aproximadamente con neumonía asociada a ventilación mecánica, el 40%, o sea, 10 pacientes con neumonía nosocomial, y lo que hacen también son pseudomonas aeruginosas resistentes a carapenémicos, aumentan su experiencia y publican cuál ha sido esta experiencia con fosfomicina doripenem, 1 gramo cada 8 horas, que ya conocíamos parte de la experiencia, pero en este caso son 25 pacientes, y también la experiencia asociando fosfomicina colistina, usando colistina a dosis de 5 miligramos kilo día en 24 pacientes. Los resultados que tienen en el global son una curación clínica casi de un 60%, la verdad es que no está nada mal para tratarse de pacientes, aunque ellos no dan el apache en este tipo de pacientes, pero bueno, dan un poco la fotografía de la gravedad de los pacientes, con una curación microbiológica de un 67% y una mortalidad de cualquier causa a los 28 días de un 40%. No sé si he tocado algo o no. Sí, he tocado algo porque ha desaparecido. No sé si he tocado algún botón que no voy a tocar. O se me ha acabado el tiempo, porque me habéis... Claro, es que... Si yo lo sabía yo que iba a pasar esto. Hablábamos antes un poco del efecto inmunomodulador de fosfomicina. Yo he encontrado también, y el doctor Mesa lo ha tocado un poco también previamente, sobre el efecto sobre la biocapa que pueda tener fosfomicina, ¿no? Y concretamente este trabajo, que es un trabajo también que viene de Japón, sobre biocapa sobre pseudomonas aeruginosa, que es un poco el microorganismo responsable del caso clínico que yo os he puesto inicialmente, ¿no? Y me llamó la atención, efectivamente, es muy ilustrativo con estas microfotografías, cómo la asociación, en este caso, de fosfomicina con una quinolona, que tenían una marca que ellos tienen, veis cómo efectivamente parece que tiene un efecto sobre la biocapa de pseudomonas aeruginosa y es capaz de disminuir esta biocapa con respecto a la utilización de fosfomicina sola o la quinolona sola, ¿no? Es decir, que probablemente autores como estos, donde relatan también la experiencia en paciente crítico con acceso intraabdominal, inician el tratamiento con fosfomicina, se apoyan un poco en esta peculiaridad de la fosfomicina para ver si realmente tiene un efecto positivo sobre el acceso intraabdominal. La verdad es que la experiencia que relatan también es muy escasa y de hecho aunque el volumen de pacientes son 114 pacientes, ellos lo que hacen es añadir fosfomicina cuando ha fracasado el tratamiento antibiótico previo, y lo que me ha llamado la atención efectivamente es la tasa de curación en un 87% de los pacientes con accesos intraabdominales que estaban ingresados en la UCI por diferentes motivos, ¿no? Y probablemente a lo mejor efectivamente en este caso el efecto que pueda tener sobre la biocapa tiene un interés para tener digamos este grado de curación. Otro estudio griego que os traigo, hecho en el año 2008, sobre 11 pacientes, veis que son estudios muy pequeñitos, ¿no? Con experiencias muy recortadas por el grado de gravedad y de la situación, pero aquí ya nos dan alguna información mayor. Es un estudio sobre 11 pacientes, un estudio prospectivo, con una PH2 de media de 23.4, son pacientes, 3 de ellos con una neumonía asociada a ventilación mecánica, con bacteriemia, 2 con bacteriemia, 2 pacientes con infecciones urinarias y neumonía asociada a ventilación mecánica, en otros 2 con infección urinaria, infección de herida quirúrgica y bacteriemia o infección de herida quirúrgica, y el responsable es Klebsiella pneumoniae resistente a carapenémicos. En este caso utilizan fosfomicina con 4 gramos cada 6 horas asociado a colistina o bien a gentamicina en 3 pacientes o bien a pipertazo en un paciente. Y la mortalidad, la verdad es que es una mortalidad muy llamativa, o sea, por
digamos, los valores que consiguen, una mortalidad de un 18% de mortalidad en unos pacientes graves y con un microorganismo complejo de tratar y con un foco infeccioso complicado de tratar. Este estudio también hecho en Grecia del año 2010 al 2012, un estudio prospectivo hecho en una unidad de cuidados intensivos con 66 pacientes. Se valoraron 60, aunque no lo veis, más que nada porque es muy pequeñito la letra, pero bueno, son 66 pacientes en los cuales se evaluó digamos, la seguridad del antibiótico y la eficacia del antibiótico se valoró en 48 pacientes. Esta es la descripción un poco del tipo de infección del paciente crítico. La mayoría de ellos presentaron bacteriemias primarias, también hubo bacteriemias relacionadas con el catéter, neumonías asociadas a ventilación mecánica y en 7 pacientes infección intraabdominal y luego en otras como meningitis, empiemas, accesos pulmonares o infección urinaria, ¿no? Los microorganismos en los cuales trataron fueron Klebsiella pneumoniae en 41 y Pseudomonas aeruginosa en 17 pacientes. Veis un poco las CMIs a los distintos antibióticos, tenían todos ellos una CMI superior a 128 para meropenem, y en este estudio se utilizó dosis también alta, 16-24 gramos de fosfomicina intravenosa, se utilizó colistina en la mayoría de los casos, pero también se utilizó como tratamiento combinado a la fosfomicina tigeciclina, gentamicina, meropenem o piperacina tazobactam, todos estos antibióticos que antes os señalé que tenían sinergia en los estudios in vitro, y los resultados que tenéis que tuvieron fueron estos: una mortalidad de un 37,5%, la curación clínica en más del 50% de estos pacientes a pesar de la gravedad, y una curación microbiológica también superior al 50%. Cuando hacen el análisis de seguridad en los 66 pacientes, veis que la duración media de tratamiento con fosfomicina fue de 12 días. El efecto secundario más llamativo fue la hipopotasemia. En ningún caso relatan la presencia de insuficiencia cardíaca o de hipernatremia como toxicidad, y tan solo en 4 pacientes sí que es verdad que relatan que hubo que retirar fosfomicina por efectos secundarios sin especificar exactamente cuáles fueron los motivos. Y termino un poco con el estudio hecho por nuestro hospital, que está aquí una de sus autoras, que está Rosa, y un poco la experiencia que tuvimos con pacientes tratados con bacteriemias por OXA48. Yo he cogido también un poco aquellos pacientes en los cuales se utilizó fosfomicina. De este estudio se utilizó en 5 pacientes, es un estudio prospectivo, 3 de ellos estaban en shock séptico o sepsis grave, son bacteriemias producidas por Klebsiella pneumoniae OXA48, se utilizó fosfomicina asociado a tigeciclina o colistina, y cuando se hizo la comparación con la combinación que se utilizó como comparador de tigeciclina, colistina, carbapenems o aminoglucósidos, la mortalidad para este grupo de pacientes en los cuales se utilizó fosfomicina, cuando lo comparamos con el resto de antibióticos, veis que tuvo una mortalidad inferior, un 40% de mortalidad en los cuales se utilizó fosfomicina, frente a un 68, casi 69% de mortalidad cuando no se utilizó fosfomicina y se utilizaron combinaciones de otros antibióticos para una infección grave por una bacteriemia, por un microorganismo complicado. Quiero terminar tan solo un poco con lo que ya también se ha comentado. Fosfomicina se puede utilizar por vía inhalada. Hay experiencia asociada a tobramicina en pacientes colonizados por pseudomonas y con fibrosis quística. En este trabajo del año 2012, en los cuales se había utilizado Astreonan por vía inhalada, la fosfomicina, tobramicina inhalada fue capaz de mantener la función respiratoria en los pacientes que fueron administradas esta combinación, e incluso la fosfomicina dosis de 80 miligramos con 20 miligramos de tobramicina inhalada fue capaz de disminuir la densidad en el esputo de Pseudomonas aeruginosa. Y hay un estudio en este momento que se ha cerrado y que el paciente crítico con neumonía asociada a la ventilación mecánica, que estamos en espera de los resultados, donde se ha utilizado en pacientes, como os digo, en ventilación mecánica con neumonía, la asociación de fosfomicina con amicacina, y estamos un poco en espera de ver cuáles son los resultados. Bueno, al final
nuestro paciente le administramos 15 días de tratamiento con la sinergia fosfomicina-colistina. Efectivamente tuvimos, el paciente desapareció la fiebre y su inestabilidad hemodinámica con la retirada del catéter, y los hemocultivos fueron negativos, y el escáner que se hizo de control había mejorado la situación de la embolización por pseudomonas aeruginosa gracias al tratamiento antibiótico. Yo me voy a permitir tan solo, como sabía que iba a ser el último, que tenía poco tiempo, dar 3 conclusiones. Creo que fosfomicina se ha utilizado efectivamente en pacientes críticos en forma de dosis variables, siempre en combinación con otros antibióticos para tratar infecciones por bacterias multiresistentes. La mortalidad cruda varió entre un 18% en los estudios hasta un 40%. Creo que es una mortalidad bastante aceptable, incluso cuando utilizamos los comparadores, ¿no?, ya que son similares a las obtenidas por otra combinación de antibióticos como colistina, tigecyclina y aminoglucósidos, y que necesitamos más datos en el paciente grave, en el paciente crítico, más datos sobre PK/PD y naturalmente más datos clínicos para poner en valor realmente un antibiótico que yo creo que tiene unas expectativas en este momento muy importantes de cara un poco a la situación de multiresistencia que tenemos en todos los hospitales. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.